Ah, sí, no, man, yo ya le dije que estábamos grabando, desde que le dije que estábamos grabando. Sorry, mami, por hacer tontería. Nada que ver. No, pero sí, si fuera vara que yo le echaba la carajada a las plantas y todo esto, digamos, y es esto que uno dice, como, mira, a uno no se le ocurre ir a donde un experto, digamos, para preguntarle sobre este tipo de temas, sino que uno es como, es donde el más menos preparado. Él es mi amigo Pablo Rodríguez, comediante, actor, locutor, profesional en homosexualidad. Más chancletudo que tenga la ropa más gastada para que me diga qué hacer con esto, mae. Y sí, digamos, yo siento, o sea, tal vez yo soy muy creyencero o qué será, no sé, pero yo sí, como mira, por allá como que le funcionó la carajada que le echa esas plantas y todo, digamos, y era una dácula que se le tenía que echar, se le ponía una canción en luna llena. Y las ponía debajo de la luna llena y yo con toda la fe del mundo, yo no sé qué. Y bueno, las 7 plantas se me hizo un cultivo ahí y todo, pero sí es una... Pero responden, o sea, a ver, ok, lo de, claramente lo de, este es una japonés de apellido de Moto que congelaba partículas de agua y después las analizaba en microscopio y eso al final resultó que era una farsa. Pero entonces a partir de ahí salieron otro montón de cuestiones ahí que puede ser que tenga que ver, sí, obviamente con las vibraciones, o sea, sometido a una serie de vibraciones va a dar uno u otro, pero la mayoría de cosas es al azar, o sea, la mayoría de formaciones es al azar. Que suena La arena del gato. Ah. Ese es el proceso de la comida. No va a pasar nada, eso no suena y ahí lo elimino, pero el punto es que, o sea, eso es una buena observación. Más bien la pregunta aquí como un poco más aterrizada que surge es, responden a la, digamos, eso, por ejemplo, yo por ejemplo, a mis plantas yo les hablo y no estoy seguro si, o sea, yo les hablo y no estoy seguro si eso les influye para bien o para mal, pero lo que sí he notado es que se han muerto menos conforme yo, digamos, les he hablado más que todo como porque me parece que, o sea, mi explicación es como que obviamente uno tiene como mayor cuidado, ya sabe qué cantidad de agua echarle, porque la mayoría son como suculentas. Me la llegó a dejar un muchacho en moto, y cuando iban en moto eran sucurrápidas, y el asunto es que Qué idiota, casi escupo el vino. No me lo esperaba. Iba a ser súper serio y yo como, sí, claro, sucurrápidas, sí, tiene que ser una especie verdadera. Las plantillas con entonces, y la vara. Entonces el asunto con las suculentas es que, digamos, si uno les echa mucha agua, las mata. Entonces ya después aprendí un poco más cómo a cuidar, o son suculentas o así. Entonces no sé, como que, ¿qué has visto al respecto, Erika? Bueno, primero el comentario también de la pregunta que han hecho, como quiénes saben más de plantas y todas esas cosas. Ajá. Empezar de... Ella es Erika Fernández, ingeniera forestal, aficionada al MMA y no le teme al matapalo. Desde ahí, no es cierto que no solo los profesionales sabemos, porque incluso lo que yo he aprendido es que hay que respetar mucho las costumbres y todos los conocimientos que adquieren las personas, más que todo en los sitios rurales, que son donde más se ve la agricultura, la parte de árboles y todo eso. Uno ve que ellos saben hasta más que uno en ciertas ocasiones, porque quizás ellos no sepan de cosas científicas, pero sí usted ve que te dicen todos los árboles, saben cómo se comportan todos esos árboles. Yo lo sembré tal año, mire, esto ocupa eso, mire, florea así, esto les gustan los animales tales. Saben casi que de biología, de forestal, de todo. Uh-huh. Y esas recomendaciones que a uno le funcionan, y es porque también ellos han hecho prueba de error. Sí, lo que se llama empirismo, digamos, sí, en el sí. que tienen muchísimo más tiempo de estarlo aplicando y por lo tanto se convierte en un conocimiento que más bien la ciencia debería como observar para ver, para después procurar cómo se puede repetir en unas circunstancias parecidas. Sí, exacto. Y bueno, entonces,
con respecto a lo de las plantas en sí, que si les habla uno y todo esto, tal vez es una teoría, obviamente recién salida. Una hipótesis que te acabas de inventar, sí. Exacto, ya que mencionaba lo de las vibraciones y todas esas cosas, quizás esto sea algún tipo de, no sé, de que genere una reacción en las plantas, la vibración, y que las lleve a reaccionar y como activarse de nuevo y empezar como a producir o a generar más energía de la que tiene acumulada, ponerla como en acción quizás. Entonces puede ser esa parte, porque ellas tampoco tienen oídos ni nada de eso como para decir, a mí me están cantando, voy a ponerme feliz, ¿verdad? Voy a bailar. Se empiezan a mover. Tienen más armonía los más. Entonces ahora, puede ser eso, las vibraciones. Yo había leído por ahí que habían estado haciendo, hace como, tal vez como un año, habían estado haciendo estudios que tenían que ver con comunicación entre las plantas, comunicación de algún tipo, pero no era como por medio de la raíz, sino era por medio del aire, con ciertos químicos, o sea, como aquí está pasando esto y se lo transmiten a otras plantas. ¿No has escuchado nada al respecto? Sí, de hecho, bueno, hay un libro que he estado leyendo que se llama La vida secreta de los árboles. Ajá. Ay, sí, ahí es donde mencionan como esa parte. Creo que empiezan a liberarnos a nivel de los poros de los estomas, que se le llaman a los poros que tienen en sus hojas. Me parece que si mal no recuerdo, es que ellos empiezan a liberar ciertas toxinas por medio de esos poros, y gracias al viento, que es un conductor, se lo transmiten a otras plantas, o tal vez también a nivel de raíz, que las plantas y los árboles se interconectan entre sus raíces, porque sus raíces pueden ser hasta más largas que el tamaño del mismo árbol, de la estructura del árbol, sí. A nivel de profundidad o a nivel de largo, ¿verdad? De distancia. Entonces, también en esa parte puede que se liberen ciertas toxinas y eso haga que las otras plantas comiencen a reaccionar. Lo que pasa es como con las jirafas, me parece, es en la parte de África, en esos lados. Hay un árbol que se llama jirafa. No, estoy digamos, sí. Sí, altísimo. Tiene un cuellote. Sí, esos, a ellas les encanta comer de sus hojas. Entonces, los árboles, cuando son atacados, de una vez reaccionan. No le da tiempo a que no se coma ni una sola hoja, pero ellos reaccionan y las jirafas pueden comer hasta cierta cantidad de hojas y se pasan al otro árbol para comer otra poca cantidad, porque ya las que siguen después de cierta cantidad ya no pueden comerlas porque ya tienen una toxina. Una toxina que generan. Ajá. Sí, de hecho esas hojas que comen las jirafas, no sé si han visto esos árboles que comen las jirafas en África por lo menos, están hasta la mierda de espinas. O sea, pero y son unas espinas que, muérdame. Sí, exactamente. Una buena espina, y son una mala espina. Qué mala espina. Esas espinas que uno ve son hojas modificadas. Entonces, bueno, que son como más grandecitas, así, como que parecen una hoja café enrollada. ¿En serio? Esas son hojas modificadas que han hecho de la evolución a ellos ver que con esto se van a ayudar a protegerse de los depredadores. Como, bueno, estaba viendo hace poco en un documental todo lo que es las relaciones, la simbiosis, qué bueno. todas las relaciones entre animales, plantas y todo eso, en donde, bueno, las hormigas tienen una función súper importante en la naturaleza, porque no solo son protectoras, no solo se relacionan con árboles, se relacionan con otros animales, y es como tiene múltiples funciones en la naturaleza, y una de ellas es que sirven para proteger al árbol. El árbol le da como un hogar y ellas lo que hacen es protegerlo a ellos. Se esconden dentro de esas hojas modificadas que nosotros vemos como unas espinas, y cuando sienten que llegan a atacar, entonces ellas salen a proteger el árbol, que a la vez es su hogar, digamos. ¿Y has visto plantas así como, es que no sé cuál sería la palabra, mutadas tal vez,
que digamos que depende del lugar donde estén o depende de los animales que lo merodeen, las más es como, mira, me sirve más ser este tipo de planta, me sirve más crecer más, digo, obviamente lo estoy diciendo en un idioma como un estúpido, pero digamos, no, sí, pues, o sea, fijo, sí hay como interesante. mutaciones ahí de plantas que se acomodan según el ambiente. Sí, las plantas van evolucionando conforme pasa el tiempo porque las condiciones ambientales también cambian. Entonces, de hecho, han venido haciéndose estudios de que las plantas van a ir como desplazándose, por decirlo así, a las condiciones. Usted las va a encontrar, digamos, plantas que usted encontraba a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, ya en un tiempo las vas a encontrar como en unos 5.000 metros sobre el nivel del mar y usted dice, ¿por qué? Es porque las temperaturas aumentan. Entonces, las plantas buscan, si son de lugares fríos, van a buscar lo más alto posible y se van desplazando a esos lugares donde ellas pueden desarrollarse y crecer bien. Como también usted puede ver plantas, vas al Cerro de la Muerte y ves plantas con muchos pelitos. Usted dice, ¿por qué tendrán esos pelitos? Se llama vegetación de tundra, ¿no? O sea, vegetación de tundra se llama ese. Hay sí, está un ecosistema que es tundra. También en las altitudes hay diferentes ecosistemas, desde montano y ese tipo de, digamos, entre más alto vas llegando. Y eso lo que hacen es que en esas alturas y a esas temperaturas desarrollan esos pelitos para protegerse tanto de los rayos ultravioleta como de la temperatura frías. De las bajas temperaturas. Entonces tal vez una misma especie la ves un poco más abajo, unas temperaturas mayores, y entonces vos ves que ya no tienen tantos pelitos como en ese lugar, y es porque ahí no los necesitan tanto. Entonces más bajo estés, más calor hace y los rayos ultravioleta pegan menos. Aunque pareciera lo contrario, que usted dice que calor hace aquí, que aquí quema más el sol, es más bien entre más alto estás, más te va a quemar y más te va a afectar los rayos. Eso es interesante, sí, más. Y por eso desarrollan alguna producción ultravioleta, una cosa de ese tipo. Es bien vacilón porque, o más bien, lo que te iba a preguntar es la dendrología. Es que habíamos hablado antes, que creo que esto ya lo cortamos, pero el asunto es que dendrología es la ciencia que estudia los árboles. Las especies de árboles. Ok, perfecto. Los nombres, digamos, o sí, por ahí va, digamos, digamos, viene desde su familia, la botánica, ¿verdad? En la dendrología, como lo vi en la universidad, ahí lo que estudiamos son los árboles, las especies. En realidad también incluso vimos especies de palmeras, que digamos, no son parte de las especies leñosas como los árboles, pero son especies muy primitivas que tienen un tallo un poco más suave y que por eso no son consideradas así como leñosas. Sí. Como Ok, porque sí, o sea, ¿qué hace a un árbol? No, esa es la pregunta, es una pregunta, o sea, es que más o menos que tenés una idea, como más o menos el tronco. Digo yo el tronco, digamos, obviamente, pero nada que ver, no, digo yo esa es tu apuesta, el tronco. Digo, si tiene tronco es árbol. Ok, sí, una de las características es eso, que sea una especie con un tronco duro, que sea una especie leñosa. Pero no solo los árboles en sí son especies leñosas, están los arbustos, pero la diferencia de ellos es que alcanzan un nivel de altura menor. No son tan altos. Usted ve arbustos y si acaso llegan como así. Hay árboles hay especies de árboles que se consideran árbol o arbusto porque pueden alcanzar tanto una altura considerada para un arbusto como alturas un poco más superiores que son de un árbol común. Entonces los árboles generalmente es por su tallo, que es leñoso, y también su altura, principalmente. La palabra dendrología hay un poco, porque a mí me recuerda, no recuerdo haber, tal vez en algún momento revisé la etimología, pero no recuerdo, pero digamos la palabra, la raíz es en psicología se ve algo que es dendrofilia,
que es básicamente aquel incidente de la yuca, ¿verdad? Eso. Exactamente, porque tiene que ver con sexo, con plantas, o sea, con cosas sexuales con plantas. Exactamente. Entonces, digamos, en un menor nivel, el asunto del abrazárbol, que es muy interesante, porque los abrazárboles, ¿verdad? Que es muy loco porque, a ver, en el 2020, que no sé si se dieron cuenta que había una pandemia, y la cosa es que no estaban todos los parques cerrados, y yo iba mucho a los parques, entonces después yo dije, no voy a parques y ya. Después de 6-8 meses, yo estaba muriéndome porque necesitaba un parque, necesitaba. Ahora, hay varias razones por las que a mí se me ocurre que uno se siente bien en un parque, o sea, en ese tipo de lugares, y uno lo necesita. Una de las razones que se me ocurre, decime vos si estoy equivocado o estoy en lo correcto. Ahí uno se puede consumir sus drogas. Una de las razones es que cuando uno está caminando en un parque, o sea, de hecho uno entra como en es muy marcado estar en ciudad y estar en concreto y después ir a un lugar donde ahora la pregunta mía era, fuera de la chancletada y de la vibración y de toda esa carada que de alguna manera podría ser por ahí, tiene que haber otra razón, y lo que estaba pensando es que hay una mayor concentración de oxígeno donde hay árboles. Hay un doctor buenísimo aquí en Costa Rica que se llama Douglas, yo no sé qué, súper musculoso, el mae, búsquenlo en Instagram. Este doctor hablaba de eso, el mae, entre sus recomendaciones para perder peso, hablaba de ir a caminar descalzo a un parque de la ciudad. Ojalá no me haga un cerote de perro, digamos, pero ir a caminar descalzo en un parque cerca de la ciudad, porque nosotros estamos en contacto con electrónicos, con celulares, con esto, y el cuerpo humano tiene electricidad. Estos tipos de dispositivos se roban la electricidad. El mae lo explicaba así como, fue un TEDx, digamos, así. El mae lo explicó así como muy simple, pero el mae básicamente decía que este tipo de dispositivos robaban la electricidad del cuerpo, y nuestro contacto con plantas, tierra y naturaleza, digamos, ojalá el mae lo recomendaba descalzo, cargaba de nuevo la electricidad del cuerpo. O sea, obviamente, nuevamente lo estoy diciendo de una forma bien chancletuda y bien estúpida, pero yo tengo que revisar esa charla. Claro, ahora te la paso. Pero el maestro decía eso, que digamos que literalmente el contacto con tierra, con naturaleza, pues cargaba más el cuerpo y se sentía más energizado uno. A mí me parece, ¿verdad? Sí. A mí me parece que esa explicación me parece una mierda, no, mentira. Y yo no. Sí, también. Sí, es una mierda. Efectivamente. Era una prueba. Sí, y a partir de este lado, el cuadro de la imagen se corta así, nada más está hecha. No, pero digamos, el asunto es probable que haya algún tipo de... Sí hay ciertas cuestiones, supongo que eléctricas, pero esto del oxígeno me parece muy probable por esta situación. Bueno, no sé si el mito de Las Vegas, que no sé si se han enterado que en los casinos de Las Vegas a cierta hora es un lugar cerrado y la gente está dándole y apostando y necesitan que la gente siga apostando. Entonces lo que hacen es que los aires acondicionados inyectan oxígeno puro para que la gente se despierte. Entonces, por ejemplo, ese tipo de situación, yo no sé si es un mito urbano o es verdad, pero aparentemente el oxígeno, las mayores concentraciones de oxígeno, tienen esa influencia en el comportamiento. Entonces, efectivamente, o sea, pero es que es una situación inmediata. O sea, caminas en el bosquecito, inmediatamente te empezás a sentir mejor, y no estamos hablando, o sea, puede haber un efecto placebo y puede haber un montón de varas, pero definitivamente hay algo que uno está respirando que es diferente. No, pero sí se siente la diferencia. Claro. No respiramos. Bueno, yo ahorita estoy viviendo en Coronado, allá pura montaña. Sí. Y maravilloso, ese es el lugar. No, en serio, sí. Pero sí, digamos, yo sí vengo aquí, ahora que venía para acá, se siente totalmente. Y
el visual del panorama es totalmente diferente con la cantidad de polución. Vio que un montón de palabras lindas estoy usando. Qué dicha que vino preparado. Sí, nada más esas tres son las únicas que ya no tengo nada más. Ya. Después de eso, nada más. Nada más un guapo. No, pero sí se ve, digamos, la imagen es totalmente diferente con la cantidad de polución que hay aquí en carros, cigarros, fábricas, lo que sea, digamos, y el aire totalmente se siente diferente. Microondas. No, incluso, digamos, en solo unos cuantos metros usted puede sentir la diferencia. Usted está por la acera, va y se mete a un par de árboles o un árbol que está ahí cerca y usted va a sentir el cambio de temperatura inmediato, que eso le llamamos microclimas. Entonces los microclimas son esas partes donde hay diferente temperatura. Usted está en una temperatura de X grados y te pasas al del árbol y la sombra genera una disminución en la temperatura que hace que usted sienta más fresco. Entonces, una de las cosas que ustedes hablaban, como el oxígeno, caminar sobre la tierra, todo esto es cierto, y de hecho se están haciendo muchos estudios, se está haciendo, como por decirlo así, más popular estudiar estas, en la parte de salud, estudiar la relación que existe entre disminuir los niveles de estrés y mejorar la salud en las personas con ir y estar, o con el aumento de parques en las ciudades. Claro. Entonces eso lo que hace es que el oxígeno, la temperatura, todo eso hace que usted se sienta un poco mejor y lo relaja, le mejora la salud. Usted ir a hacer un ejercicio a un parque, le recomiendan de manera, en estudios científicos, lo recomiendan mucho por estas razones, porque no estás viendo puro asfalto, no estás viendo nada de eso, estás viendo algo verde, estás viendo algo más fresco, sientes un poco más de calma, de paz, y eso va disminuyendo los niveles de estrés. De estrés, ajá. Sí, y también tiene que ver con árboles, ¿no? Con vegetación como tupida, con hojas, y porque un lugar que sea como una plaza de fútbol, que es como nada más césped, digamos, sí, no necesariamente, o un charral ahí, digamos, ahí, no es como hay un parque central, uno dice, y démosle, ¿verdad? Porque o sea, puede ser que haya un poco de más oxígeno, aunque yo no sé si lo he sentido, pero el asunto es que sí tienen que haber como árboles, ¿verdad? O sea, o sea, hay más producción de oxígeno en plantas más grandes, depende del tamaño de la planta, la producción de oxígeno a ver, una planta más grande produce más oxígeno. O sea, un árbol produce más oxígeno que un sembradío de monte. Sí. Sí. Porque, digamos, la producción de oxígeno quizás se puede ver mucho a la parte de la cantidad de hojas que tenga un árbol. Ajá. O una planta. Entonces, entre más hojas tengas, vas a captar más dióxido de carbono de la atmósfera. Ajá. Entonces llegas y la procesas y lo que vas a expulsar después es el oxígeno. Ajá. Entonces, a mayor cantidad de área foliar, por decirlo así, por decirlo científicamente, o a mayor cantidad de hojas, ajá, vas a tener más área para captar esos rayos solares, que es donde por medio de fotosíntesis, todo esto vamos a producir, captar el dióxido de carbono, se almacena en la madera el carbono y se deja salir el oxígeno. Yo no sabía. Bueno, por ejemplo, en el Museo Nacional, creo que es el que queda al frente de la Plaza de la Democracia, creo que es el Museo Nacional, sí, el Museo Nacional, que tienen es un creo que es lo que dijiste, microambiente o micro, es que tiene otra palabra. Microclima, microambiente. Sí, algo así. Sí. La verdad es que ellos tienen un mariposario ahí, sí, lo dije bien, ¿verdad? Mariposario, yo estaba diciendo. En esa carajada, los maes hicieron un microambiente, digamos, que sí, esta carajada que es como toda caliente, ¿cómo se llama? Sí, porque digamos, esa es la vara, que vos estás ahí como que es como un solario o alguna cosa más. Sauna. Un invernadero, gracias. Eso, total, digamos, si vos entras al museo, firmás, dejas las varas y entras, digamos, es una diferencia de una puerta, entras a esa vara y si es una vara, ¡uy, my! ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esta temperatura, el olor del lugar totalmente diferente? Y uno es como, my, o sea... Claro, sí, para reproducir plantas muchas veces se deben de mantener cerradas, y desde la semilla hasta tener una plantulita pequeña,
debes tenerlas bajo sombra, con ciertos niveles de luminosidad, pero cerradas porque tampoco puede recibir ni mucho sol ni mucha agua. Y, por ejemplo, cuando hacen clonaciones, bueno, yo los he visto más que todo en las especies que son maderables de aquí del país. Entramos a un sitio que es así como un invernadero y eso es como entrar a un sauna prácticamente, es demasiado caliente y es por lo mismo, tienes que mantenerlo como con plástico que no sea negro, porque el negro tiende como a atraer más los rayos solares y a quemar más, a diferencia de un plástico transparente o claro. Entonces lo rellena o lo forran todo el área con plástico y esto, claro, va a estar aumentando más las temperaturas y mantienen ahí como a esas plantas. Ah, está interesante. Sí. ¿Qué planta, digamos, si uno quisiera sembrar porque una de las cosas que se recomienda para combatir el cambio climático es como tener jardines y sembrar cosas? La pregunta, buen día, ¿cuáles son las mejores plantas para poner en casa? Situación ornamental, de belleza. Sí, la pregunta de buen día. Aquí tenemos esta mesa con estas 10 plantas. ¿Por qué tenemos que tener esta en la casa, doctora? Ingeniera. Sí. Yo estoy analizando mucho esa pregunta porque, digamos, usted puede sembrar cualquier planta, ¿verdad? Solo que tienes que considerar mucho las condiciones donde estás, las condiciones ambientales. También uno puede ver mucho el suelo. No significa que tengas que llevar a un laboratorio el suelo y hacer un análisis completo ni nada, sino que puedes con solo observar si el suelo está muy degradado, si está muy quebrado. Si está muy degradado significa que es el colorcillo ese como café, como que parece como arena, como café como cafecillo claro. No, es que hay unos rojos, de hecho. Hay una tierra que es más negra. Esas más bien tienden a decir que son las más buenas. Sí, porque tienen mucho material orgánico, supongo. Ajá, materia orgánica. Lo que me refiero son como los que son más secos, más lisos, que ahí la planta más bien. Hay suelos, por ejemplo, que se le llaman arcillosos, las arcillas. Ajá. Entonces esas arcillas generalmente no son muy buenas para plantas tal vez ornamentales, o tienen que ser especies que ya que crecieron ahí para que se diga si va a adaptarse. Pero, por ejemplo, los suelos arcillosos tienden a que cuando hay humedad, ellos se contraen, se hacen como una ¿cómo le llamamos eso? Una plasticina. Ajá. Y cuando se secan, se quiebran, se hacen como sólidos, se ponen tan duros que se cierran todas las partículas de aire que hay dentro del suelo. Claro. Entonces lo que tienen que hacer es como aplastar las raíces. O, por ejemplo, he escuchado que no se recomienda mucho construir en esos sitios o con suelos así, porque lo mismo pasa en ese abre y cierre del suelo, en que se pone suave, se vuelve a cerrar, o sea, así, tiende a quebrar el suelo, el piso. De hecho, un profesor mío que me estaba ayudando en mi licenciatura decía que la casa de él es del área de Santa Ana, de la zona de Santa Ana, y ahí dice que el piso se le está como rajando por lo mismo, por el tipo de suelo que hay ahí, que es donde más se encuentran las arcillas. Entonces, puede ser, suelos que sean así oscuros, que usted vea que son sueltitos, con buena material orgánico, o si no, usted también le puede ayudar abonándole, echándole un poco de materia orgánica. Si usted quiere hacer compost, le echa compost, o si quiere comprar una bolsita de un abono orgánico, se lo echa, y tiene que mantenerle sus cuidados. Primero, si quiere que le funcione ya que de fijo quiere que le funcione, puede comprarlo un poco más grande, va a salir un poco más caro. Pero si no, usted tiene que cuidarlo muy bien desde pequeño hasta que ya usted vea que tenga una altura donde usted diga que sí, que va a estar bien. Claro. Entonces, plantas para sembrar, por ejemplo, aquí, yo diría unas ornamentales de porte bajo, porque un árbol, por lo mismo, a mí me daría miedo por las raíces. Entonces, si es las raíces las raíces, por ejemplo, las raíces suelen
levantar las estructuras, digamos, de los pisos y las aceras y ese tipo de cosas. Entonces, son muy fuertes. Entonces, es como cuando uno va caminando por la acera y ve esas aceras exactamente. Ahora, por ejemplo, hay una situación que a mí me pasó otra vez con mi árbol de aguacate. Okay, ¿qué pasó con mi árbol de aguacate? Les cuento. Básicamente, ya se le cayó el pali. Espérense, voy a hacer una pequeña pausa. Claro, no. Para los que no saben que es un árbol de aguacate, nada que esta fruta negrita riquísima, cebolla, sal, limón, usted lo mezcla, unas rumbas, aunque no nos estén promocionando, va para adentro eso. Mae, que a mí se me hacen anuncios aquí que no quiero que me hagan. El asunto es que, bueno, agarré una semilla de aguacate, la tiré como en el jardín, nació el aguacate, lo empecé a cuidar y la gente de la casa, ¿verdad? Me dijo, man, tiene que cortar ese aguacate porque este árbol se va a hacer de gigantesco, weón, y va a arrancar, y va a porque está la pura parte del muro, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo dije, ya el puto aguacate se hizo grande, o sea, se hizo como de... y entonces a mí me dio mucha lástima matarlo. En serio, ¿verdad? No pude. Entonces la cosa es que hablé con mi madre y me dice, no lo corté. Restríngalo, empieza a podarlo. Entonces la pregunta es, ¿eso sirve para, o sea, eso realmente, si yo lo estoy podando, él aprende, por así decirlo, a que no tiene que crecer mucho aún? No, igual va a ser raíces, igual va a... Eso es como estas sandías, las sandías cuadradas, digamos, por ejemplo. No sé si las han visto, que todo eso las es meten en estas cajas plásticas. Ajá, o sea, el hecho de que yo lo pode no implica que no siga, que no eche raíces. Él por su naturaleza va a seguir creciendo. Usted entre más lo corta, no quiere decir que no sea bueno podarlo, porque sí, así limitas el espacio que va a abarcar, pero igual lo cortas y va a empezar a generar más nuevas células. Ajá. Va a generar unas yemitas que es donde salen de nuevo las ramitas, eso es lo que las hojas. Ajá. Y entonces para eso se llama podarlo y mantenerlo, porque ellos por naturaleza van a seguir creciendo. Pero si yo lo corto en la parte de arriba, las raíces abajo van a seguir creciendo y se van a hacer grandes y el tronco se va a hacer del mismo tamaño que si no lo podara. No, digamos, sí se va a mantener un poco el límite de diámetro. Pero las raíces en sí, ellas van a tener su límite también de longitud. Igual usted las raíces, ellas solitas son las que tienen su límite, porque usted no las puede controlar. Pero si usted las está podando, sí vas a limitar la altura, claro. Solo que digamos, si usted lo deja de podar, va a llegar a un punto. No, sí, eso va a haber que podarlo durante siempre. Sí. Para digamos, quizás si, bueno, usted decía que no le echaba frutos. No, es que está muy joven, me dijeron que está muy... Okay. Sí, es que sí, no tiene tal vez un año y resto. No, es que está así, todavía le falta. Un aguacate, cuando echamos a sacar. Sí, ilústrenos. ¿Qué? No sabe. No, puede ser que no sepa. Ahora, póngale periódico. Ahora, tienes que un tiempo más. Eso sirve. Envolver el aguacate. La nación y la extra, madre. Lo envolvemos. Que hagan aguacates amarillistas. Ay, ya, seguimos con él. Así. Esta es Tamara. Tamara el aguacate. Qué bueno. Porque lo que me dijeron es que los aguacates, o sea, lo que me dijeron es, si quiero un árbol de aguacates que le dé aguacates, entonces busque aguacate injertado. Y yo dije, rechazo por si acaso, porque ¿qué es un aguacate injertado? Sí, son árboles, por ejemplo, injertar un árbol es, por ejemplo, agarras un árbol, ¿cómo te digo? Le pones a un árbol joven, cortas, es que es como muy técnico, cortas un pedacito de la ramita, de donde está, cortas un árbol un poco más maduro y lo pegas. Ajá. Y envuelves. Lo pega así como un empalme eléctrico. ¿Agarra cinta? No, ¿en serio? No. Una cinta. Y se unen ellos, así se... Lleva todo un proceso, claro, porque tiene unas cuidadas, trasplantar.
y unes un árbol joven para que, digamos, en menos altura empiece a producir sus frutos. Ajá. Entonces lo que hace es combinar, así en palabras más cristianas, combinar un árbol grande, mayor, con un árbol joven, un árbol maduro con uno joven. Y el árbol maduro es el que me va a dar El árbol frutos. maduro se combinó con y entonces a cierta altura ya, tal vez así, ya se ve que está echando aguacates. ¿Por qué? Porque le combinaron como esas dos características. Entonces al combinarse un árbol viejo, que es el que ya produce, es... La ley de los sugar daddies, básicamente. ¡Wow! La sabiduría. Sí. La sabiduría. Sí. La sabiduría con la inutilidad. Por eso es la necesidad de tener un sugar daddy. ¡Wow! Ustedes me unen a mí con un mae maduro así, uno por eso. Saca sus frutos. Es lo mismo que mamón injertado. Ajá, creo que sí. Porque sabe tan diferente al mamón original de los años 90. Es como también creo que las manzanas que se ve, o flores, usted ve que salen flores como de dos colores diferentes, es porque las injertan, más o menos así sería. Combinan unas especies con otras. Qué O fuerte. bueno, no especies en sí, una variedad con otra. Una variedad, Una nueva ajá. variedad. No quiere, no. Mis abuelitos sí injertaban como plantas. Los abuelitos de Silvia sí injertaban plantas, entonces, no sé, tal vez como un árbol de melocotón. Ay, oiga, eso Sí. que acaba de decir Silvia, un árbol de melocotón injertado con un árbol de pera y sale un perocotón. Salía el melocotón, digamos. O sea, no es que salía como un niño. Sí, todos montados. Pero que salen Banano en salían medio de los una dos manzana. frutos. Sí. Solo uno. O sea, como a un tallo de un tronco de melocotón le ponían uno de pera. Ah, bueno, Salían entonces, peras. sí, ya entiendo. Con un leve toque. Claro, Con un leve toque de melocotón. Eso, ¿qué ondas? ¿Qué pasa ahí? ¿qué? ¿Qué? Como la cortan como corte de salchichón, como llaman, corte diagonal, Corte de salchichón a las dos plantas. a las dos plantas. Las van uniendo. Ya es un mismo también con cinta. Las unen con cinta. Digamos, está la parte, digamos, lleva una flor amarilla, Y luego una flor amarilla flores rojas, y otra que echa flores rojas. Entonces ahí van creciendo. una raíz va absorbiendo las La misma raíz van absorbiendo para alimentar a las dos. flores, digamos, a las dos especies, entonces van creciendo. De esa rajita van poniendo más ramas. Ramas, más flores. Sí, así Pero sí pasa. montan, o sea, sí hay. Gracias por esa. Gracias por amplificarle a Guillermo. Sí, siento que están sin micrófono, entonces me da pena. Entiendo yo. Sí, digamos, si hay alguna mutación en injertar una planta o nada más es como que ayuda a que crezcan por separado. No sé si se llamaría mutación realmente. No, mutación no. Pero sí es como una combinación de variedades. Entonces usted combina una variedad de rosa con otra variedad de otro color y te van a salir. Esas sí he visto como que salen y sacan hasta rosas. Hay unas rosas negras muy chivas. Hay buena manzanas que novela, salen nada como que ver. dos colores y en una feria en la UCR estudiantes y combinaban eso, era injertar a una variedad con otra. Entonces sí, todo lo han ido haciendo variedades y nuevas variedades por medio de injertos así. Esta es la misma. Genética, ¿no? La parte genética donde las combinan. ¿Qué es eso? La ciencia de injertar es que la genética entra ahí. Entonces, los genes o las células que son de esta variedad se combinan con estas y todo eso. Esta ciencia del injerto es la misma, digamos, como de las orquídeas, pues, que las orquídeas crecen de un árbol así, pegaditas, pero digamos, no son de la misma, digamos, pregunto yo en mi ignorancia, ¿es la misma ciencia o si es como un proceso diferente? Naturalmente. Sí, digamos, porque a lo que entiendo yo, again, en mi ignorancia, es que las orquídeas crecen en un árbol, pero digamos, no es la misma planta. No, pues. creo que las orquídeas logran llegar ahí, puede ser por algún transmisor, un vector, un animal, o el viento. Es que en la naturaleza hay diferentes formas de que se reproduzcan las plantas. Hay muchos medios por los que las plantas logran reproducirse, tanto el viento, animales, también por gravedad. Entonces las orquídeas pueden llegar, pensaría yo que es más por viento, que sus
sus semillitas o sus esporas, por ejemplo en los hongos, ¿verdad? Con el viento, lleguen y caigan en el árbol y ellas ahí comienzan a crecer. Hay orquídeas que llevan polinización de inclusive murciélagos, hay unas de polillas, hay unas de la forma de sus flores atraen a diferentes polinizadores. De hecho, hay una situación con bueno, antes de esto, ¿se pueden quedar hasta las 8:30? Sí, no hay problema, ok. Hay una situación con respecto a un tipo de orquídeas que... si no me equivoco, no me acuerdo quién fue, creo que fue un biólogo famoso y no estoy seguro si fue Darwin, que vio cierto tipo de orquídeas que tenían no sé cómo se llama, el pistilo, la cosa que va donde está el polen, bueno, el punto es que era de cierto largo. Entonces el mae lo que dijo es, no sabemos quién está polinizando esta orquídea, pero de fijo vamos a encontrar un colibrí, vamos a encontrar no me acuerdo si era un murciélago que tiene una lengua de ese tamaño, una mariposa que tiene una lengua de tal tamaño, y entonces el resto de los científicos le dijeron, ay, no jodas, sí, van a encontrar una mariposa, y años después de Alma había muerto, encontraron la mariposa que polinizaba ese tipo de orquídea. Entonces como que ahí es donde las plantas se adaptan unas a otras a esa nota. Entonces es sorprendente ese tipo de cosas. Ahora, voy a llevar la conversación a una parte bien fea. Ok, ¿qué está pasando con el Amazonas? Porque, digamos, la caca del árbol normalmente es oxígeno, nosotros la podemos respirar, ¿verdad? Es lo que podemos llamar caca de árbol, exactamente. Oxígeno. Toman dióxido de carbono, lo convierten en oxígeno. Básicamente, más o menos por ahí, así, eso es lo que me enseñaron a mí en la escuela, ¿verdad? Entonces, los árboles son buenos para nosotros porque agarran el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno, ¿ok? Hasta ahí estamos bien, eso es lo que yo sé de la escuela. ¿Usted también se acuerda de esa parte? Sí. Ok, good. Ahora, hay un detalle aquí interesante. Resulta que las zonas que está hasta la mierda de árboles, resulta que está produciendo más dióxido de carbono que oxígeno. No. ¿Qué? Entonces, me han metido todas las imágenes de Facebook. No, eso parece que es reciente. Entonces el problema, entonces aquí la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Talamos el Amazonas y lo convertimos en un planché para que no nos mate? ¿O qué hacemos? Porque eso está... Yo entiendo que el Amazonas esté enojado con nosotros por varias cosas, o sea, porque Jeff Bezos usa su nombre para poner una empresa que es contaminante, por un montón de situaciones, pero, puta, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me están traicionando los árboles del Amazonas, que era el pulmón del planeta? Era lo que yo decía, madre. O sea, ¿qué pasa ahí? Sí, porque eso fue lo que me enseñaron, digamos, por ejemplo. Sí. Eso fue lo que me enseñaron. El Amazonas es el pulmón del planeta. Sí. No era como, ok, madre, el Amazonas es importante. Y ahora nos está intoxicando, ¿no? No sabía eso. Sí, ¿what? Sí, Y yo le echo la culpa a los ingenieros forestales, no sé. Ya me voy. No, usted no tiene la culpa, pero no tiene una explicación. Sí, no, bueno, empezando por la importancia que usted mencionaba, los árboles como también nos dan oxígeno, son una fuente clave para todo lo que son los procesos naturales de los ecosistemas. Por ejemplo, si el árbol es un medio por el cual se da el ciclo del agua, que bueno, lo vimos en la escuela de esos ciclos rápidos, se da el ciclo del agua, que es ciclo de nitrógeno, etc. Entonces el agua es uno de los que genera, pues una de las partes por donde pasa el ciclo del agua. Entonces el árbol, genera, bueno, ¿cómo hace él para ser parte de ese proceso? Bueno, el árbol lo que hace es que captura el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Para sus funciones biológicas como tal, y también de ese montón de agua que ellos absorben, que muchas veces dicen, es que los árboles más bien gastan el agua o absorben demasiada agua, pero de ese montón de agua que ellos absorben, el 2% se queda ahí, según un estudio que leí, y el resto sale a la atmósfera. Entonces, permite
que al momento que tira el agua siga ese proceso del ciclo. Entonces esa es una función también en la parte biológica, porque es una de las fuentes de alimento de muchos animales. Igual cada microorganismo, hasta los árboles, todas las especies animales, vegetales, de fungi, de todo, sin una de ellas se puede alterar todo un ciclo de alimentos, por ejemplo, el ciclo un ciclo biológico, digamos. El ciclo biológico completo se puede alterado por solo una especie que usted elimine, que por eso está la cadena alimenticia. Ajá. Y entonces puede generar que otra especie se vaya ahí y así va la cadena. Lo que me estás diciendo es que como estamos bulleando a los osos polares, entonces el Amazonas se enojó y nos está envenenando. Ok, sí, por ejemplo, en el Amazonas, que fue por mucho tiempo el pulmón del planeta, ahora más bien se está convirtiendo en contaminante del planeta. No. ¿Por qué? Porque las principales causas son la ganadería, el aumento en el consumo de carne. Ay, me estás jodiendo. O sea, no son los árboles del Amazonas, sino es el CO2 que produce la ganadería. Exacto, digamos, usted cuando tala, bueno, por ejemplo, tenemos una plantación con todos sus permisos, bien hecha, todo legal, está bien, cortamos esta plantación, pero va a tener un retorno a sembrar nuevos árboles y se vuelve a generar una captura de carbono. El árbol captura el carbono, ¿verdad? Lo mantiene ahí almacenado, pero cuando usted corta el árbol, usted lo fija en la madera. Entonces, tenés un mueble de madera aquí y ahí dentro está ese carbono fijado. Ajá. Entonces, mientras esa madera no se degrade, el carbono no se va a liberar. Entonces, está bien el aprovechamiento de madera porque en su momento es una forma de almacenar carbono. Y el carbono en la atmósfera no sería del todo bueno. Entonces, en el Amazonas lo que pasa es que son talas ilegales. Cortas árboles, los que, digamos, para un proceso legal de cortar árboles en un bosque natural, tenés que hacer muchos procesos y tenés que considerar muchos porcentajes de alteración que te limitan y no puedes pasarte de esos límites. Tenés que hacer una tala dirigida, o sea, tenés que saber hacia dónde vas a tirar el árbol para no llevarte en banda a los demás árboles que hay ahí que no vas a ocupar. En cambio, si es tala ilegal, lo que pasa es que la gente no le importa dónde vaya a caer el árbol. Entonces, ese árbol que estaba ahí pequeñito, que estaba creciendo, que estaba almacenando carbono, estaba realizando todo un proceso de fotosíntesis y liberación de oxígeno, se lo lleva el otro árbol que si ocupas, dejas ese ahí tirado, se comienza a degradar y ahí se libera carbono. Uno, ¿verdad? Dos, las maquinarias que utilizan, esas van a ser generadoras también de contaminación, que no solo el CO2 es un contaminante, hay muchos gases de efecto invernadero que no conocemos que también contaminan la atmósfera. Entonces, por ejemplo, el gas metano de la ganadería. Entonces, todas estas es un conjunto de emisores contaminantes, de factores ahí de factores que se unen en todas Amazonas. Entonces, la maquinaria, que el transporte. O sea, si de ese tamaño es la operación. O sea, lo que está pasando con la selva no es un proceso natural, es por la actividad humana. Claro, es contaminación, es por la tala ilegal, la deforestación. No, hombre. Y digamos que no solo se está, digamos, deforestando, también lo que hablaban muchos científicos es que no están midiendo lo que va más allá de este gran problema, como no se está midiendo la deforestación, que eso no es solo decir la degradación, perdón. La degradación no solo se mide con solo ver a simple vista o imágenes que se están cortando los árboles. La degradación tiene que medirse las especies que se están sembrando nuevamente, inclusive. No, las especies de animales que se están desplazando por culpa de esto, se está alterando todo un ecosistema. Entonces tienes que considerar, digamos, quizás no mencionaron, pero hasta el suelo, que hay millones de microorganismos ahí. Todo eso se va a alterar porque si quitas de golpe la cobertura, vas a alterar
de una manera muy, muy inmediata el suelo, y esto va a ser un cambio brusco que muchas especies no van a resistir. Cortas árboles, le quitas, por ejemplo, esto refiriéndome a la tala ilegal en sí, le vas a quitar el hogar a muchos animales, el nido. Claro, y estos más van a irse a otros árboles a joder, digamos. Muchos lo que hacen no solo es cortan y queman para instalar ahí la ganadería, producción ganadera. Entonces queman. ¿Qué pasa? Que hay muchos animales que pueden ser víctimas del fuego y además el fuego va a alterar el suelo. Entonces son muchos factores que van a generar, bueno, y ahí le sumo la quema. Entonces eso también va a generar la liberación de CO2 otra vez. Sí. Entonces son muchos factores. Y se puede, o sea, esta actividad, digamos, o este comportamiento del Amazonas o de la Amazonia, de la selva amazónica, se puede revertir. O sea, digamos, si la actividad humana cesara esta mayor producción de CO2, se puede empezar a revertirse y otra vez comenzar la producción de oxígeno, ¿o no? Claro, si la actividad cesa, el proceso de regeneración natural va a ser más lento, pero siempre va a llegar su regeneración natural en el bosque. Ya no sería un bosque primario, que el bosque natural en sí, un bosque primario, por ejemplo, por definición aquí en el país, es que tenga un área mayor a 2 hectáreas, que tenga una cantidad X de especies, que tengan diámetros mayores a 15 centímetros. Los árboles, la mayoría. Tiene que cumplir con ciertas características. Pero cuando ya el bosque fue intervenido por actividad ya sea humana o por eventos naturales, ya se convierte, lo que se regenera se va a convertir en un bosque, pero secundario. ¿Por qué? Porque se vio alterado completamente y creció desde cero. Cualquier bosque, digamos, cualquier bosquecillo, así como por ejemplo a la orilla de un río que uno vea, digamos, aquí en San José, que uno vea a la orilla de un río un bosquecito, así un paso, digamos, que le llaman paso, no sé cómo se llama. Paso biológico. Biológico, alguna vara de ese tipo. Corredor biológico. Corredor biológico, es ahí. Que hay un poco de árboles alrededor de los ríos, eso es un bosque secundario, eso es secundario, un bosque secundario. Tiene que ser secundario porque usted está viendo árboles con diámetros muy pequeños, pequeños. Entonces ahí va a ser imposible que en medio de una ciudad o en casi que una casa encima del río, porque lo he visto, va a ser imposible que uno diga que no fue alterado, porque no, estamos de acuerdo, el GAM en su momento fue talado y para convertirse en lo que es ahora. Pero yo le llamo, si agarramos, digamos, si yo agarro y me hago, y tengo un montón de hectáreas y me hago un sembradío de teca, eso es un bosque secundario. Es una plantación. Es una plantación. Es una especie. Bueno, en realidad no es necesariamente una especie, puede ser de 2 o 3, pero ya una variedad grande de diferentes especies, tanto leñosas como arbustos, de especies un poco más de tallos más suaves, hierbas, todo esto conforman al bosque, no solamente. Bueno, pero eso se podría llamar, eso entonces es lo que se le llama bosque secundario. Cuando crece después de alterarse, sí. Después de alterarse, en un momento tu bosque se quitó y volvió a generar, eso es un bosque. Y bosque terciario no existe, es un término que no existe. Hasta el momento que yo sepa, no. Es un término que yo me inventé. Es que yo hablaba un poco con Erika acerca de lo que vamos a hablar. Vuelva a cortar. Sí. O sea, si yo vuelvo a cortar el secundario y vuelvo a sembrar ahí palma, no, eso no es un bosque terciario. No. Ok, va. Joder, eso está grave, ¿verdad? Pero aquí hay zonas, la palabra son protegidas. No, vírgenes. Aquí en Costa Rica sí hay lugares vírgenes, digamos. Además de yo. Todavía existen bosques naturales que de hecho muchos de ellos pueden ser aprovechados. Usted puede llegar y con un plan de manejo aprovechar un bosque natural. Eso sí, son muy estrictos con todo el proceso y aún así sigue siendo un bosque natural, un bosque primario. Pero sí existen en la parte del Atlántico, en Osa,
a esos son bosques digamos, primarios que se protegen mucho de... Yo había escuchado que, o sea, que como aquí no hubo como, a lo que me habían contado, ya me dijiste que no, pero digamos a lo que me habían contado era como, sí, aquí no hubo ninguna guía de plantación, ninguna guía de nada, tiraron un montón de semillas por todo lado, crecieron un montón de plantas por todo lado, entonces por eso decía el mae, un guía turístico, que ahora le puedo decir mamapichas, que el mae decía que aquí en Costa Rica no hay ninguna parte virgen, digamos, que no hay ningún área virgen, sino que era como semillas de todo por todo lado, que todo era un desorden, y yo me quedé como, mira, pero ahora ves que me están refutando la idea. Es que la virginidad es un constructo social, weón. No, o sea, sí se llegó a un punto de tener como hasta un 25% solo de cobertura forestal en los 80, 90 por ahí, creo, más o menos, o hacia atrás incluso, en donde fue tan alta el inicio de la actividad ganadera que decían, vea, si usted se apea todo este bosque de aquí, nosotros le damos la finca, usted se la queda. No. Entonces, ¿eso qué pasaba? En ese momento no existían como una sierra eléctrica. Sí, vea, primo, usted agarre ese árbol, yo agarro aquel. Sí, exacto. No había unas regulaciones que dijeran no se puede hacer eso. Y entonces todo llegaron gente de afuera. ¿Por qué? Porque había una comercialización muy fuerte hacia Estados Unidos, hacia otros países para exportar la carne. Entonces decían, bueno, se quite todo este bosque, se deja esto, pero produzca ganado. Quítese, y qué fuerte. Y luego, bueno, iniciaron las políticas ambientales. Esto logró recuperar hasta actualmente tenemos como un 50 y algo de % de cobertura. Igual es poquito, que igual suena bien. Es más de la mitad del territorio, pero sí, o sea, para comparar lo que teníamos antes, no es lo mismo. Y además de que ya no es el bosque primario que teníamos. Pero aún así, claro, vale la pena haber recuperado tanta cobertura forestal, y ahora existen leyes muy restrictivas. Está la ley forestal donde regula todas esas actividades, hay pagos por servicios ambientales que se crearon, incluso antes de eso se crearon como incentivos para la reforestación, que eran como certificados de carbono forestal, y luego pasó de ser ese certificado a un pago por servicios ambientales que lo hace, tal vez hayan escuchado, FONAFIFO, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Todo el lindo el nombre. FONAFIFO. Entonces, digamos, ellos te hacen un pago por cuidar el bosque, o también hay pagos por producir árboles con algún cultivo agrícola. Entonces, te pagan por el número de árboles que tienes. Incluso han hecho nuevas propuestas para productores más pequeños, como menores a 5 hectáreas, en donde dicen te pago cierta cantidad por cada uno de los árboles que tengas mezclados con tu sistema productivo. Te pagan por las plantaciones forestales que tengan, o si tienes un bosque natural secundario, o si estás dejando que se regenere un área, te pagan por esa área que estás dejando regenerar, pero obviamente cada cosa tiene sus condiciones. No puedes tocar eso durante el contrato, que son como 5 años. Entonces, todos esos incentivos han logrado que el país se haya recuperado bastante. Pero actualmente hay una crisis bastante preocupante, que es que le han recortado el presupuesto a FONAFIFO. Entonces, sin FONAFIFO no podemos pagarle a los productores para que ellos protejan el recurso forestal. Entonces, actualmente se está como criticando mucho eso y se está viendo a ver qué se hace, porque el gobierno le ha quitado como los fondos a cierta cantidad, o realmente no me he puesto a profundizar mucho en la problemática, que debería ponerme en eso ya, pero sí le han quitado el presupuesto, si antes no era suficiente para pagarle a tantas personas, ahora mucho menos. Entonces, eso más presupuesto para FONAFIFO, gente, el gobierno, por favor. Sí, ya. Ella dice que es verdad.
Sí. Y Pérez pensando en el árbol de aguacate, man, ¿cuánto se le podrá sacar? Estuve por preguntar, pero me pareció que iba a ser muy... Ya cuando escuchó que bajaron, sí. pues, no. Ya no. Oiga, y para ir cerrando, nada más una consulta que fue esta es mi curiosidad, así, mi curiosidad personal, ok, yo camino por las instalaciones deportivas de la UCR y me encuentro con que, bueno, probablemente van a ver algunas imágenes, pero uno va caminando, ¿verdad? Y de repente hay un árbol, ¿verdad? Usted lo ve así como del fondo, uno así iba caminando con una compa y entonces le llamó la atención, ya lo había visto, pero no lo había visto como lo miró ella, que era como, ese árbol está ahorcando o no, ese árbol tiene un mecate amarrado. Sí. Entonces, hay un tronco, básicamente se ve siendo ahorcado, así literalmente, como si le hubieran agarrado un mecate y se le hubieran envuelto. Pero el mecate no es un mecate, es otro árbol, pero así, o sea, literalmente así, de forma, la circunferencia del tronco y lo está ahorcando realmente, y después se extiende por todo el árbol y se ve un poco siniestro, para ser exactos, porque el árbol que está ahorcando se ve bastante, sí, un poco, el árbol que está ahorcando se ve bastante sano y el árbol que está ahorcado se ve enfermo, se ve hecho mierda. Pero esto no es lo más aterrador de todo, porque yo dije, qué raro, mae, esto está loco, ¿verdad? Y entonces uno agarra y ve, entonces empieza a seguir como las raíces del árbol ahorcador, por así decirlo, ¿verdad? El dominante. Sí, madre, y entonces uno sigue las raíces y entonces de repente se encuentra con que como que apuntan hacia otro árbol que está por allá, entonces uno camina hacia el otro árbol y uno ve donde hay otra vez la misma vara y después uno, misma carajada, mae, árbol así envolviendo la cosa y hay unas partes que parece como lava, que parece que chorrea el árbol, mae, y el otro árbol enfermo. Entonces y seguís caminando y te encontrás otro árbol que ya está prácticamente consumido. O sea, el árbol principal está consumido por este árbol parásito. Prácticamente, o sea, está envuelto y entonces ya uno se empieza a asustar, es como, mae, ¿qué es esta verga, mae? Esto es un árbol comiéndose a otro, mae, es un árbol que come otros árboles, y esta no es la parte más aterradora de todas, la parte más aterradora de todas es que seguís viendo los árboles, bueno, ya hay algunos que no los logra, no los pesca, pero después hay un pedazo de tronco, ¿verdad? Con restos del otro, pero ese tronco está por dentro podrido, se lo cortaron porque estaba... Pero hay uno que usted ve, hasta que empezás a seguir esa secuencia, lo notás, hay uno que es este árbol parásito, ha sido tragado, o sea, se tragó otro árbol y literalmente parece como una serpiente, una boa que se tragó una presa grande porque se ve inflado por dentro. ¿Qué tan fumado estabas en esa caminada, madre? No vamos a hablar de eso, ¿verdad? Porque tengo pruebas fotográficas de todo esto que estoy hablando, ¿verdad? Pruebas en video. Y entonces, mae, está abultado porque se comió al otro hijo de puta árbol y uno dice, madre, ¿será posible que sea como? Entonces uno empieza a buscar como lugares por donde se vean restos del otro árbol y efectivamente adentro de ese árbol había otro árbol y hay madera seca y entonces yo le preguntaba, ¿qué es esto? Esto da miedo, ¿por qué? ¿Qué es esta vara? Y ahí viene que, o sea, y parece que, y ella, ¿verdad? Erika, cuando yo le pregunto esto, muy preocupado porque hay un árbol, me dice, sí, es un matapalo. Sí, es un matapalo. Así nada más, es un matapalo. Sí, contanos acerca de los matapalos. ¿Qué carajos? O sea, a mí me pareció siniestro. Nada que ver. Realmente creo que ninguno. Bueno, puede ser el biboísmo porque es una planta, ¿verdad? Sí, exactamente. Científicamente. Es un árbol vegano, digamos. No es un árbol carnívoro, o sea, pero es un parásito, es un epífito. Es que una planta epífita, lo que con las orquídeas, con las orquídeas, digamos, viven con el otro arbolito y lo dejan tranquilo, nada más va a usar tu rama. El alimento del árbol. ¿Qué hace? A diferencia, las orquídeas captan del aire el alimento, pero los matapalos comienzan y ellos insertan
como unas, ¿cómo podría llamarle esto? Quizás una raíz. Una raíz. Y ellos van trepando porque son trepadoras. Entonces, Es un aterrador. meten sus raíces en el árbol como una inyección, penetran todo el árbol y ahí empiezan a absorber lo que el árbol está alimentándose del suelo, él se lo va quitando en el camino. Entonces, conectan con el árbol y le empiezan a absorber todos sus nutrientes. Y entonces, ¿por qué muere el árbol? Porque no le quedan nutrientes para él. Todos se los come, por decirlo así, el matapalo, que es una especie, digamos, hay muchas especies de estas, se conocen como ficus, el nombre de la especie, pero y bueno, son de la familia de las moráceas, le dicen. Ajá. Y esas plantas llegan a absorberle toda su energía, todos sus alimentos, hasta matarlos. Entonces, ¿qué hacen? Obviamente ellos se fortalecen y por eso usted ve, tal vez, por ejemplo, en Monteverde, creo que han visto, porque yo no he ido, he visto fotos que se toman con el árbol completamente hueco. Y usted ve como si fuera una canasta con huecos y puedes asomarte y se ve todo, puedes ver desde arriba hasta abajo todo el árbol por dentro. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es enrollarse alrededor del árbol. Pero después ya no lo necesitan. No, ya después, es que ellos lo necesitan. Se mueren, después de que ya lo gastan, se muere, digamos, como esa rama del matapalo, se muere como, ya no tengo nada más que sacar aquí, o se muda para otro lado. Ellos lo que hacen es que inicialmente para poder crecer, se insertan a este otro árbol, ya después tienen su energía suficiente para convertirse, por decirlo así, en un propio árbol. No te digo que, ellos se alimentan, del otro árbol no queda nada. Muere, porque, empieza a caer. Ajá. Sí, pero es maravilloso porque, digamos, uno de esos árboles, entonces uno ve, por ejemplo, uno ve dos tipos de hojas. O sea, en la copa uno ve la hoja del árbol original y la hoja del matapalo, son ligeramente diferentes las hojas. Entonces uno dice, no, aquí están los dos conviviendo, pero al árbol que se ve más enfermo, está más enfermo porque se le metieron un montón de termitas que parece que le ayudan al matapalo, ¿verdad? A echárselo, a terminar el brete. ¿Cómo se llama? Y el otro árbol, el que está completamente consumido, lo que ves es solo el tronco del matapalo, man. Sí, ellos llegan al punto en que ya pueden ser autosuficientes y no necesitan ya después del árbol. Por eso ellos lo absorben hasta que lo matan y él puede seguir con su vida. Es como estos están en Marino Ballena, creo que es. Los árboles que caminan. Ajá. ¿Vos has visto esos? No. Especies de manglares. Ajá, exacto. Son unos bichos, o sea, unos salvajes así, larguísimos, que tienen una raíz aérea. Óigame, papá. Ay, sí, cierto. Una raíz aérea. Vean el término científico que acabo de utilizar. Y así se llama, raíz aérea. Sí. ¡Wow! Yo fui con un guía. Y los maes se mueven. O sea, el maes sí habla como que. A lo que entiendo, la ciencia, como que yo entendí que, estaba yo como no poniendo toda la atención del mundo, pero es como, ven nutrientes ahí, lo mueven la raíz para allá. O sea, va viendo una raícita. Ven no, porque no tienen ojos las plantas. Pero lo huele. Lo vi en la cara de ella, cuando yo ven nutrientes y la de ella. Sí, es así, como se parece más como a que lo huele. No, ellos... Sí, lo escuchan, así todo. Ellos, no sé cómo explicarlo, es que ellos crecen sus raíces aéreas, crecen primero, ¿verdad? Desde el suelo, la base, pero van echando en su tronco, por decirlo así, van generando más raíces que se van estirando y se hacen más largas hasta llegar al suelo, se vuelven a conectar, y van así, como caminando. Entonces, sinceramente la ciencia de por qué es lo que yo pienso, es que es para ir buscando más alimentos. Claro. El manglar es solo sal prácticamente, no toda especie va a crecer ahí, porque la sal más bien puede generar que las especies se sequen, se mueran. Hay especies de manglar que más bien las he visto que en sus hojas sacan la sal
por los estomas, por esos poritos de las hojas, porque son especies que se han adaptado a ese lugar y ellos lo que van haciendo es buscando más nutrientes. Entonces las especies se adaptan según las necesidades que ellas tengan. Entonces están esas pero la forma en que encuentran esa raíz es más parecido a oler que a ver. Porque el olfato, no, es verdad, porque el olfato que ellos sienten la raíz. Ajá, cuando ya es que van a sentir por medio de la raíz. Pero es que el proceso del olfato es parecido a un sentir. Sí, es como decir, es un decir. Y el árbol. Ajá. Mucha sal. Aquí también. Entonces, para ellos seguir consumiendo sus nutrientes, pues por sentido de supervivencia, ellos van generando más y más raíces para irse trasladando a lugares donde existan mayores cantidades de nutrientes. Esas raíces son las que se llaman mangle. El mangle en sí es un bosque. Ah, el mangle es un bosque. El manglar, sí, hay un montón de mangles. Una especie de mangle que creo que trae el nombre común de mangle, pero hay muchas especies de manglares que, por cierto, el manglar es como uno de los ecosistemas más importantes del mundo y que capturan mayor cantidad de carbono. Ayudan a controlar el nivel del mar, sí es cierto, a que no se generen inundaciones. Y bueno, estas especies tienen muchísimas formas de reproducirse. De hecho, una muy curiosa es una especie que genera su fruto, su semilla, fruto y semilla ahí, es como una forma de piquito, es como una lanza, una punta de lanza, es cónica, y cuando ella cae por gravedad se dispersa por gravedad. ¿Verdad que explota? Que yo lo he visto en videos. Esa es otra especie que okay. Esa es por presión en sí, no es exactamente por gravedad, se le llama otro nombre que lo olvidé. Sí, no, pero es loquísimo verlos en videos porque es así como el árbol todo tranquilo y es como ¡pah! Semillas por todo lado. Iba a tirar un chiste muy fuerte, pero sí. Yo sabía que yo estaba esperando un chiste pasado, madre. ¿Qué pasó ahí? Pero sí, es otro medio de dispersión, pero ese es que cae y para que el agua no se lo lleve, ella cae y de una vez queda clavada en la arena. Así como que estaca la arena y ahí. Es exacto, es punta de estaca. Y así la arena el agua no se lo lleva y así puede crecer. No, es el mangle Black Tips, el empalador. Ay, qué fuerte. Es una especie. Prácticamente ese es más que todo el tipo de dispersión que se genera en el manglar. Gente, muchísimas gracias por venir, qué buena nota, qué conversación más interesante, espero que ustedes se hayan divertido allá, despídanse por favor. Muchas gracias. Ahí está su cámara. Sí, ahí el celular. No, muchísimas gracias por la invitación, Férez, la verdad que estamos muy atentos a la siguiente, nos hemos divertido demasiado, no sé si nuevamente es que Pablito está haciendo un casting para Buen Día. O para ¿cómo se llama? O para el porque despidieron a Víctor. Yo soy un homosexual que te le pican en la Hola. Erika, la voy a invitar la próxima vez para que hablemos de su top 5 de árboles favoritos. Claro, muchísimas gracias. Esas son fundamentales que se necesitan en la planta, en la casa. Ridículos, muchísimas gracias. Bueno, compren las calcas, vayan a los eventos. Seguimos adelante con Socráticos. Muchas gracias por su escucha, por sus vistas. Denle like a la página, suscríbanse a Socráticos Ridículos en YouTube si no se han suscrito, porque eso nos ayuda a seguir adelante y algún día a monetizar, ¿verdad? Necesitamos un geólogo. Necesito un geólogo. ¿Conocen un geólogo? O una geóloga, una persona que estudia geología, no me importa el sexo, exactamente. Qué bueno estuvo eso. Necesito una persona que sea geología porque tengo muchas dudas con respecto, que necesito saber cosas de geología. Entonces, por favor, si alguien conoce a Marino Prote, por favor, que me llame. Y ya, eso es. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Chao. Cuídense, chao. Muchas gracias.